Muy buenas noches, amigos de Katakana Editores. Mi nombre es Omar Villasana, soy el fundador y el editor general de nuestro sello editorial, Katakana. Me da mucho gusto darles la bienvenida esta noche para el conversatorio acerca del poemario Parece una república de Francisco Larios. También quiero anunciarles que nuestros títulos publicados más recientemente son Querencia, Crónicas de una Latinoamericana en Estados Unidos, de Melanie Márquez Adams, el poemario bilingüe El cero móvil de su boca, The Mobile Zero of Its Mouth, de Gisela Jeffes, traducido al inglés por Grady C. Ray, y Sugunruge, también un poemario bilingüe de la poeta cubana Kelly Martínez Grandal y traducido al inglés por Margaret Randall. También para comentarles que ya desde hace algunas semanas está nuestra página web katakanaeditores.org, donde pueden ver los títulos que hemos publicado, nuestras novedades y todo lo referente al sello editorial. El poemario de Francisco Larios puede adquirirse a través del website bookshop.org, que es el que apoya las librerías independientes en Estados Unidos. También se puede adquirir para México y Centroamérica en la librería independiente profética Casa de la Cultura de Puebla, y ellos tienen envíos internacionales y dentro de la República Mexicana. Y finalmente, la librería Animal Sospechoso en Barcelona también cuenta con el título y para entregas a toda España. Voy a presentar a Francisco. Francisco Larios es poeta nicaragüense. Ha publicado los poemarios Cada Sol Repetido con Anamá Ediciones, Managua, Nicaragua, en noviembre del 2010. The Night Inside, La Red ante los Ojos, con la editorial Rascacielos, en Quito, Ecuador, en el 2015. La Isla de Whitman, editorial Buenos Aires Poetry, Argentina, en 2015. También ha publicado Sobre la vida breve de cualquier paraíso, con la editorial 400 Elefantes de Nicaragua, en 2017. Además de la plaquette bilingüe, en inglés y castellano, Astronomía de un sueño, Astronomy of a Dream, Carmina in Minima, de Barcelona 2013. Y además seleccionó y tradujo al castellano Los hijos de Whitman, poesía norteamericana en el siglo XXI, con la editorial Valparaíso, en México en 2017. Tradujo también el libro ganador del Pulitzer, Tres Sections, del 2003, del escritor estadounidense Vijay Sehadari, no sé si lo estoy pronunciando bien, Francisco. El sol detrás de la neblina, con la editorial Vaso Roto, es una coedición de España y México en el 2019. Escribe narrativa y ensayo, maneja el blog ciudadanox.org y es fundador y coeditor de la revista Abril. Su poesía ha aparecido en revistas digitales e impresas en numerosos países y ha sido parcialmente traducido al italiano, griego, rumano, estonio e inglés. Francisco, también, si me permites, voy a leer de la poeta y académica española María Ángeles Pérez López una breve semblanza de tu poemario para quienes nos están viendo en estos momentos tengan una idea de la temática del mismo. Desde intensas búsquedas, parece una república de Francisco Larios, traza una alegoría política, poética y personal que atraviesa las nociones de pertenencia y patria. De una parte, la canción del desterrado, del que se pregunta por su origen y raíz. De otra, la revisión de la historia personal y colectiva que permite fijar el retrato del padre o del abuelo, anclando en ellos la verdad. Frente a ella, en el verbo parecer, reside la poética del error trágico, la maratia aristotélica por la que el presente es rostro en que ha quedado la violencia enquistada y se testimonian revoluciones fallidas o perdidas. Dice irónicamente en un poema, el escritor no puede tomar partido, lo suyo es el pleonasmo. Aquí Larios toma partido hasta mancharse, tal como escribió Celaya, porque le duele lo público, la res pública. A través de versos fibrosos y breves, o bien de poemas más extensos que exploran diversas posibilidades,
el escritor recorre los territorios de la poesía y la historia de modo ecléctico y potente. Al manejar la ironía con destreza, quedan en evidencia la censura, la solemnidad cautiva de los himnos o la figura anacrónica del prócer. Y en la respiración del poema como cordón umbilical, que no deja de nutrir y de doler, confluyen tanto Nicaragua y Siria como el amor, lo privado y lo público, los hijos y la guerra. Por ello, el libro alude a la posibilidad de microutopías intersticiales desde convicciones democráticas muy firmes que se preguntan por la abismática distancia entre los verbos parecer y ser, esa zanja que se abre bajo el verso. Y bueno, ahora sí quiero, Francisco, que nos platiques un poco cuál es la génesis de este libro, donde bien nos menciona María Ángeles que hay una combinación de lo público, de lo privado, de todos esos horrores que vemos a distancia y que a veces también los vemos muy de cerca sin importar dónde vivamos. Gracias, Omar, y gracias a todos por estar presentes así de manera virtual, que es la manera en que vivimos la vida hoy en día. Yo, desde que tengo memoria, lo que veo es un mundo convulso, y nací en un país convulso, rodeado de opresión, rodeado de sangre y también rodeado de heroísmo y de un sueño que no logramos cuajar, de conquistar algo que todavía no conocemos muy bien, por medios que no logramos dominar, que es, pero queremos ser libres. Y yo creo que ese es un sentimiento común en el ser humano, y es contrario a una realidad que nos acosa. Eso es lo que yo he visto desde siempre. Entonces no puedo decir que el génesis de esto sea en tal o cual fecha, pero obviamente para mí, como para muchos nicaragüenses, desde abril de 2018, el drama que sentimos eterno de nuestro país se ha vuelto más agudo, es una cuestión mucho más trágica. Y a esa situación, a esas situaciones que se han dado en estos 2 años, se refieren muchos de los poemas en el libro. Sí, de hecho, quisiera, digamos, también ir abriendo lo que va a ser la lectura y la conversación con el poema que se llama Péndulo, para que nos hagas favor de leerlo. ¿Cómo no? Un poeta lustra a diario sus botas, sale descalzo a la calle. La poesía no es asunto de pobres, ni de buen pensar. Si todos buscan no saber, y el poeta es uno entre todos, el poeta no busca. Tampoco se trata de atrapar verdades bellas, mariposas silvestres que dejan de sufrir cuando no vuelan, enlazar grácilmente su aleteo. Uno es capaz de probar cualquier brebaje que anuncien como cura. Y así las mariposas tejen la catedral vacía. De un mundo a otro flotan ecos. Cuando el péndulo cae, llevan las botas pulidas hasta el pie del altar. Gracias, Francisco. Yo veo en este poemario una cualidad que creo que para los que lo lean por primera vez es fundamental en la poesía, y es la capacidad de asombro. Y yo creo que este poema es uno de ellos, que nos refleja cómo la palabra va descubriendo elementos cotidianos que no son a veces tan visibles a la vista del ojo, pero que la poesía nos los revela de una manera diferente. ¿Cómo es para ti esta aproximación de la poesía? Y también regresando al tema de lo privado y lo público, ¿cómo es para ti este ejercicio de la escritura poética? Lo que pasa es que lo que has descrito, esa aproximación a la realidad, es lo que hace el arte. El arte es ver. Ajá. Eh, para un pintor, por ejemplo, el arte es más ver que pintar. Para un escritor es más ver que escribir. La escritura es un producto secundario, básicamente, porque lo que uno hace con el arte es primero detenerse de la carrera que llevamos, eh,
ver, observar, tratar de llegar al fondo, ya sea de uno mismo o de del fenómeno que uno está observando, y de ahí saca lo que puede sacar. Yo creo que a eso se reduce. Yo he disfrutado mucho al momento de preparar esta conversación, haber leído el libro que obviamente como editor me tocó que lo armáramos juntos, ¿no? A recibir el manuscrito. De hecho, tal vez no se alcance a apreciar, pero tengo marcados casi todas las páginas. Al principio estaba buscando una selección de qué poemas íbamos a escoger para la lectura y bueno, casi le pongo marca a todos. Pero claro, hay ciertos elementos que estamos viendo constantemente en este libro en particular. Y hay un aspecto que es importante, que es la familia, que se repite en varios poemas. Y sobre ese tema me gustaría que leyeras el poema Recuerdo de padre y abuelo y conversamos un poquito después de la lectura. Si te ¿Cómo parece. no? ¿Cómo no? Recuerdo de padre y abuelo. Estas son las palabras que vienen de mi padre al llegar su noche, recordando las noches de su padre en León Decimonónico, noches oscuras de las casas en torno al pequeño claro de la recolección. 3 muchachos escapaban de la casa del obispo, su tío, con el padre del poeta Salomón y el hijo de un empleado, a perseguir las quejumbres de la carreta nagua, que llevaban al pueblo los ecos del miedo ancestral. Pero los niños, niños que después fueron ancianos y padres de ancianos, cruzaban esa noche en busca de la noche. Estos son los pocos momentos en que mi abuelo fue niño en la mente de mi padre y fue niño él de su mano, en el nervio de un recuerdo que ondearía después por los sueños como un velo blanco, por las calles de León y de Managua y de una ciudad ajena, sin nombre, sin regreso. Muchas veces pregunté a mi padre qué hacía mi abuelo en casa del tío obispo, lejos de la hacienda de su padre, don Juan Marcos, señor incontestable de todas estas sombras. Nunca supo mi padre responder, o nunca quiso. Y mi abuelo salió de aquella Nicaragua embrionaria, de aquel milenario calor que ya asomaba en los ojos de un poeta, y del cual tendría yo que salir como un insignificante corolario. Muchas gracias, Francisco. Como decía, la familia se repite en varios poemas. Y algo que creo que descubrí, que no sabía de tu historia personal al leer este poemario, es de que tu familia está muy involucrada con la historia de Nicaragua, ¿no? Y aquí lo menciono, aquí está un poco resumido, por eso escogí este poema en particular, pero hay otro poema donde hablas de los generales, que hablas de Fernando Larios, que se vio involucrado Sí. en algunos conflictos. ¿Cómo te afectó eso en tu formación y en tu formación incluso poética? Porque creo que hay algo aquí que es germen de lo que sería Francisco en el futuro como poeta, ¿no? Yo creo que Nicaragua es un país tan pequeño y ha sido tan bélico y tan cruzado, ¿no? por la guerra, que es muy difícil encontrar una familia que no tenga un general o que no tenga alguien que haya peleado y que no haya estado involucrado. Eh, y muchas de esas historias no son las que aparecen en los libros, son las historias que se guardan en la tradición oral de la familia y en la tradición de oral de la familia eh, tienen un eco que no termina nunca. O sea, yo he tenido conversaciones con gente que son parientes míos acerca de conflictos que hubo en la familia hace 100 años y que viven todavía, que están vivos, porque de esa manera viven estas tradiciones. Eh, Uno crece bajo la sombra de esto y uno crece con todas esas sombras rodeándole. Y la transmisión oral existe, pero también existen los secretos medio guardados que todas las familias, ¿no? Y uno se pregunta a veces, ¿qué pasa? Como por ejemplo yo
oí escuchar desde niño que mi abuelo se había criado en el Palacio Episcopal de la ciudad de León, donde su tío, tío de mi abuelo, era obispo, era en esa época obispo de Nicaragua. Y yo no entendía todo esto, ¿no? Y no ha sido sino en los últimos 2, 3 años de vida de mi papá, cuando se dedicó a contar historias nada más, porque ya no tenía más que hacer, que yo fui entendiendo realmente qué es lo que había pasado. Yo creo que eso ocurre por todos lados, porque para rematar nosotros no tenemos historiografía, no tenemos realmente historiadores así, o muchos historiadores que sean minuciosos y que rescaten todo eso. O sea, anda por ahí flotando todo esto y lo que es parte de la vida social, pero en silencio, ¿no? O sea, todos los traumas y todas las guerras nuestras no han terminado nunca. Las divisiones y los recuerdos y la manera de pensar está afectada por todo esto que pasó, que ni siquiera sale en los libros, pero que las familias lo conocen. Sí, es muy bien, Francisco. El siguiente poema que me gustaría que nos leyeras tiene por nombre No conviene y está en la página 36. 33, no, 36, ok. No conviene, les dicen. No conviene. No es bueno para la salud. La contraindicación es radical, total. Consumo cero, esperanza cero, tolerancia cero, no conviene. Que no añadan una coma, que respeten las señales. Déjenlos en paz. Dejen que rompan la pared. Es una pared nada más. La urdimbre de los astros tiene agujeros que nadie denuncia. La perfección divina convive con la muerte. Todos quieren abrazar a un ángel. Aunque no convenga a la pared, a los planetas, a los ángeles, a la perfección de Dios, déjenlos decir palabras que sin ellos no existen. Este poema para mí me resulta muy poderoso y creo que no se limita solamente al ámbito de Nicaragua, ¿no? ¿Hasta qué punto los símbolos son necesarios o nos estorban, Francisco? Es lo que a mí me hizo pensar tras leer este poema. No sé si Sí, por ahí va un poquito la intención, si me pudieras comentar eso. bueno, cuando yo escribí esto sí recuerdo que hubo como una motivación directa, más que una motivación, un estímulo directo, que era una discusión prejuiciosa contra gente, ¿no? Por inclinaciones sexuales. Pero bien puede aplicarse a cualquier otra cosa, a cualquier aspecto de la vida mental o emocional de las personas, pues porque no falta quien quiere imponerle a los demás, ¿verdad? La regla, la señal, tienen que respetarla, eh, como si cada uno de nosotros supiera realmente cuál es el código preciso, ¿no? Para comportarse. Porque hay una parte que es pública y en eso más o menos convenimos en las reglas, pero en lo privado, ahí pues cada quien es cada quien. Y esto es como una exigencia, más que una petición, a que dejemos en paz a la gente, ¿no? De que no les impongamos un criterio de perfección que al final es una convención, como decir. Claro. El siguiente poema que quiero que compartas con nosotros, a mí me llamó la atención. En el poemario hay, obviamente, como se menciona en la reseña o en la descripción de María Ángeles Pérez López, eh, hay un reclamo a la parte, digamos, que oprime, ¿no? Pero quiero que leas, por favor, el poema Hermano y conversemos un poquito de ese, ¿no? Páginas. Hermano, hermano. Hermano, hicimos mierda a este país. Dijo esto después de 10 años de gloria. Dijo esto después de construir el paraíso. Después de expulsar del paraíso al pecador. Después de quitarle la fruta de la boca y pisotearla. Todo esto tuvo que decirse 10 años después en una cantina oscura de Managua.
pero pudo haberse dicho después de un minuto, un siglo atrás, o 10, en cualquier antro, o cualquier templo, o a la sombra de cualquier pirámide. Hermano, hicimos mierda este mundo. Hermano, me dijo, recuerdo cómo te llamaban, pero nunca supe tu nombre verdadero. Hermano, le dije, nos hemos visto antes. Ahora, este poema a mí me hizo mucha resonancia porque es muy fácil culpar a todos los demás de la situación de un país, de nuestra familia, pero aquí creo que es como verse a un espejo, ¿no? Y tratar de hacer un ajuste de cuentas y un listado de qué es en lo que hemos fallado, ¿no? De que las cosas no suceden solas y que a veces corremos el riesgo de volvernos aquello que denunciamos o que tanto tememos, ¿no? Sí, de hecho el secreto peor guardado es que los errores que llevan a las tragedias en una sociedad son colectivos. Ujú. Y colectivo no quiere decir que uno individualmente pierda la culpa, pero tampoco quiere decir que todo el mundo tenga la culpa. Lo Ajá. estamos viviendo en este momento en Estados Unidos. Aquí hubo un error colectivo trágico en el 2016 Ujú. y hay mucha gente repitiendo el error a pesar de la evidencia y no sabemos dónde vamos a terminar. Y hay eh, gente que comete el error y no sufre las consecuencias, pero las consecuencias luego las sufren también gente que no ha cometido el error, ¿no? Tiene que haber un momento, y lo hay eventualmente, en que se encuentran y dicen, hicimos mierda a este país, ¿no? Pero ya para entonces ya ha corrido sangre, ha habido mucha destrucción, y esa es parte de la historia de avance y retroceso del mundo. Eh, y ahora la vemos más rápido porque los tiempos avanzan más rápido, pero siempre ha sido así. Sí. Me parece que había un par de poemas, Francisco, que tú querías leer de manera particular y para la gente de Nicaragua que nos pueda estar viendo en estos momentos, ¿no? No sé si gustarías Sí, compartirnos los dos de una vez. sí, ok. Bueno, primero, eh, no hay día que pase que nosotros, los nicaragüenses que queremos la libertad, no hay día que pase que nosotros no suframos por lo que está pasando y especialmente por los más oprimidos de nuestra tierra, los que siempre han pagado el precio, los más vulnerables, los que siempre han sido carne de cañón, los que siempre quedan en medio del fuego cruzado y los que siempre son privados de los frutos de las luchas que ellos hacen. Y todo lo que ha pasado ha sido un recordatorio horrible, porque además ha salido la maldad, ¿verdad?, en la sociedad y se ha ensañado en la gente. Entonces hay dos poemas que tienen que ver con dos episodios muy conocidos en Nicaragua. Uno es el incendio de una casa de 3 pisos, donde incendiaron la casa con la familia adentro. Y puedo leer incluso el, el, el párrafo en que los noticieros Televisa describen el incidente, ¿no? Que dice, fuerzas parapoliciales acompañadas de agentes de la policía presuntamente prendieron fuego a la casa porque la familia se negó a prestar la parte alta del edificio para ubicar francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía en llamas. Noticieros Televisa, Fuente F, desde Managua, Nicaragua, el 16 de junio de 2018. La rebelión cívica había empezado a finales de abril del 2018. El poema se llama La casa de 3 pisos y dice así. Un día odian la casa del vecino y la queman. Hacen su rito mientras arden los cuerpos. Una luz temblorosa muerde las paredes, las garras de la esfinge escapan. Muere la criatura de sal en su intestino. No será para ella que se escriba, eso puedo jurarlo. No será para ella que se escriba. No habrá rastro de sal en el incendio, más bien hambre de tiempo, de su abrazo, de su cuna. La herida es la ventana abierta y aromas cotidianos. La herida es la hoja verde, la casa de 3 pisos, los niños
que nacen y renacen, los sueños que cuelgan de las nubes como nidos. Y el otro es el incidente, también un incidente muy conocido allá porque se trata de un niño que acababa de cumplir 15 años, y que lo mató un francotirador fríamente, ¿verdad? Si uno se imagina el momento en que un francotirador encuentra en su mira la cara de una criatura de 15 años cuyo delito fue llevarle agua a la gente que se encontraba en las trincheras cívicas. No eran soldados, eran gente que había puesto barricadas para que no pasaran las fuerzas de la represión de la dictadura. El niño se llamaba Álvaro Conrado y de igual manera te leo las 4 líneas de la noticia. Álvaro Conrado fue asesinado cuando llevaba a escondidas agua a los universitarios que recogían víveres en la catedral. Perdón, en realidad era que estaban recogiendo víveres en la catedral. Acababa de cumplir 15 años. Era músico, atleta y quería ser abogado. A él lo mató una bala de plomo. La prensa, 29 de abril 2018. La rebelión había empezado 10 días antes apenas. Fue uno de los primeros. Y se llama el Poema para ser leído en la antesala del infierno. En este poema no hay redención para el verdugo. En este poema se prepara la venganza. No será llamada justicia porque ya para eso es demasiado tarde. Justo hubiese sido apresarlos antes del crimen y arrancarles sus malas intenciones. Justo hubiese sido que los niños pudieran andar por las calles su niñez, su adolescencia, su alegría y los momentos después melancólicos. En este poema no hay esperanza para el verdugo, como no hubo esperanza en el techo desde el cual puso en la mira la carita fresca de Álvaro Conrado, como no hubo esperanza en el piso de la Hilux que acarreaba la muerte por las calles con fatal indulgencia, como quien arranca hojitas a un madroño. Ni la hubo en la celda donde dijo al torturado, dale gracias al comandante que por él salís vivo de aquí. Ni en la plaza medio vacía que los ojos del comandante llenaban de aplausos. Ni en la palabra amor más vacía entre sus labios que la plaza, como la palabra revolución y la palabra solidaridad, cadáveres que cuelgan de su boca en pudrición. Este poema espera al verdugo como el infierno espera al verdugo. Es la sombra que proyectan las llamas que abren para él sus fauces. Sí, de hecho era de los poemas que yo también tenía seleccionados para la lectura. Es un poema realmente abrumador, ¿no? Con el antecedente que nos pones del chico de 15 años, ¿no? Y creo que la frase para mí más lapidaria es, en este poema no hay esperanza para el verdugo. O sea, no hay forma de rescatar en palabras una acción de esa índole. Otro poema que deseo que nos leas y conversaremos un poquito al respecto es el poema Los hijos y la guerra. Por favor, está en la página 79. 79. Este poema realmente lo escribí antes de la crisis que comenzó en abril. Tristemente premonitorio, realmente, ¿no? Los hijos y la guerra. Los hijos se encargarán de la guerra. Yo soy padre y soy hijo. Marco el tiempo antes de la próxima guerra. Qué importante el sentido del deber para llenar las trincheras. Deber de padre y de hijo en el tiempo después de la guerra. Con hábil resignación atravesamos las noches de frío. Parecen tener alma. Hijas y madres encargadas de su turno en la historia del viento. Sí, de hecho, como dices, es premonitorio porque son los jóvenes, ¿no? Y es abril el mes clave en el cual se empiezan a dar toda esta serie de manifestaciones en contra del régimen
en Nicaragua, si no me equivoco, ¿no? Sí, y es la naturaleza cíclica de la guerra, Ujú. como las élites herederas del régimen postcolonial y la sociedad en su conjunto no ha logrado resolver de fondo el problema de cómo gobernarnos y cómo tener sucesión en el poder sin que nos tengamos que ir a la guerra. Básicamente, el fracaso de todos los políticos, incluso de los políticos que están en el juego hoy en día, ese fracaso está creando la guerra para los hijos. Y así a su vez, generación tras generación, eso es lo que ha venido ocurriendo. Si hay algo que se puede predecir en Nicaragua, a menos que cambiemos de curso, es que siempre vamos en el camino de la guerra, porque así ha sido. Cada generación tiene la suya o tiene varias. Y yo creo que ya es momento de que aprendamos que estamos en ese camino todavía y de que si queremos evitarlo realmente hay que hacer cosas distintas. Claro. Eh, ya estamos en la parte final, vamos a leer unos cuantos poemas más. El que no podía faltar, y ya lo habíamos conversado antes, es Para matar el innombrable, en la página 81, que de hecho lo publicamos en la revista Nagari en su versión online. Y bueno, escuchemos lo primero y ahorita conversamos un poquito. Ok. Para matar a innombrable se necesita el fondo oscuro de una reliquia, un epitafio enterrado en el lodo, sin alma y sin país, y quizás, por más incoherente que parezca, un poeta vegano, esclavo a su modo de la carne. Porque una historia así merece recitarse donde quiera que haya uno o dos o más reunidos en el nombre de todos los que han de volver. Eso finalmente haría morir a innombrable si aún viviese. El deleite puro del tedioso inventario de todas las maldades del mundo y de la luz que romperá los techos como hacen las termitas antes de la gotera. Sí, conversamos el otro día sobre este poema tú y yo y parece que el título fue de lo más acertado, ¿no? Porque es llena ese espacio vacío con su tirano de preferencia, ¿no? Sí. Eh, y realmente no está llamando a una acción violenta, sino más bien qué es lo que debilita a los tiranos en realidad, ¿no? Eso creo que para mí es lo más hermoso de este poema. Sí, bueno, vos estás familiarizado con el origen de esto, porque esto hace tiempo que lo escribí, Ajá. y probablemente te debo a vos y a otro amigo el no haber ido a la cárcel eh, por no poner el nombre del político al que se refería originalmente, pero como te contaba, lo que ha ocurrido es que al dejar innombrable, eh, hay gente de otros países que me ha dicho nosotros tenemos un innombrable también, ¿no? Y entonces Ujú, es como un formulario donde se pone el nombre. ujú. Y es verdad, o sea, este es un poema que anuncia el fin de cualquier innombrable, ¿no? El fin eventual, ¿no? Porque al final llega la luz en algún momento, ¿no? Claro, Y termina. así es. Eh, ya estamos, te digo, finalizando. Me gustaría que leyeras el poema Victoria en la página 95, por favor. Victoria. La paz gana una escaramuza. Un fusil carga una muchacha. Una muchacha carga un tanque. Un fusil escapa. Una guerra muere aplastada por una muchacha. Eh, algo que no había comentado, no habíamos comentado sobre el poemario y que yo lo veo también muy presente es el papel de la mujer. Y en este caso, por eso es que quise que leyeras Victoria, ¿no? ¿Cómo consideras tú que es el papel de la mujer, por un lado, en este poemario, en la construcción del mismo, y por otro lado, en lo que es la vida pública, que de eso trata también el poemario y este poema en particular, ¿no? Bueno, te confieso que no es premeditado, ¿no? Ajá. Realmente, pero lo leo ahora sí y es como
un deseo de que el mundo fuera así, ¿no? De que la vida de que una muchacha fuera capaz de aplastar un tanque, de que no fuera al revés. Y evidentemente, pues las mujeres en las luchas nuestras en Nicaragua han tenido un lugar prominente sin haber llegado a poder prominente, con la excepción de la actual dictadora que desgraciadamente es un mal ejemplo, pero generalmente las mujeres han entregado mucho, han entregado todo, lo entregan en la vida cotidiana a cambio de muy poco y en la política han luchado con gran heroísmo, con una abnegación ejemplar. Pero incluso los que se conocen como, digamos, años revolucionarios en Nicaragua, fueron años en que escasamente encontraría mujeres, incluso mujeres que se distinguieron en la lucha en puestos de mando, ¿no? A las mujeres también las aplastó la revolución, como el tanque aplasta a las muchachas en la vida real, y en el sueño es al revés, es la muchacha la que aplasta el tanque. Pero dime si me equivoco, me parece que hay un movimiento muy importante que son las Madres de Abril, ¿no? En Nicaragua, en estos Sí, momentos. bueno, Y, es que lo de las Madres de Abril, como antes ocurrió en otros países, las Madres de Mayo, lo que pasa es que es un dolor irrenunciable, ¿no? El de las madres. Y no retroceden, no pueden retroceder. eh, y hasta cierto punto es como el último bastión de la decencia para la sociedad, porque fíjate bien que eh, todo el mundo siente la obligación de proteger el derecho de estas mujeres a, a expresar públicamente su rabia, su dolor y sus exigencias, ¿no? Es la última línea de defensa en nuestra cultura, pienso yo. sí, pues antes de despedirnos, y si las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta acerca del poemario, de hecho lo comentaremos en un momento, me gustaría que leyeras epílogo, aunque sea el libro que cierra, pero es que bueno, me parece totalmente necesario en este momento y es también de mis poemas favoritos, ¿no? Okay. Epílogo. Leo los labios de Rimbaud murmurar Le floraison et prose de vieux murs. Mal pronunciado, pero ahí va. Decido guardar todos mis libros, dejar de escribir. Pues vale la pena pensar en floraciones leprosas de muros ancianos. Bellos son, ¿no es cierto? Muros que mueren de esperanza tantos siglos todavía. ¿Quién es la piedra ahora? Sí, muy hermoso, me gusta mucho. Pues bueno, ya resta agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Si alguien tiene algún comentario, estoy viendo en estos momentos lo que está en el muro de Facebook. Son muchos saludos. Saludamos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Gracias por estar aquí. Y obviamente saludos para ti, Francisco. Así que no veo preguntas del poemario. Les recuerdo que para poderlo obtener en este mismo video de Facebook se ven los enlaces en la librería La Animal Sospechoso de Barcelona para quienes viven en España, para las personas que están en México y en Centroamérica, con Profética Casa de la Lectura, hacen envíos dentro de la República Mexicana y al extranjero. En Estados Unidos, obviamente está disponible en Amazon, pero si ustedes van al enlace que pongo de bookshop.org, de esa manera lo pueden adquirir directamente en las librerías independientes de su predilección. Y bueno, Francisco, yo voy a tomar a modo de despedida un poema tuyo que dice: una mujer hermosa duerme. Cuando ella duerme, solo entonces puede el cielo cerrar los ojos y dormir.
Francisco, muchas gracias. Gracias por este poemario. Muchas gracias a vos, Muchas papá. felicidades. Y gracias a vos y gracias a todos y a cuidarse, cuídense. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.